No, no creo que Luna. Intentando otra vez. Y así, muy. Intenten ustedes y dicen qué les pareció o cómo les pareció, porque la verdad a mí se me hace un poco extraño y no me lo esperaba de Luna. Yo que Luna y yo tenemos una amistad muy bonita. Luna es mi mejor amiga desde primero de primaria. Ella fue la primera amiga que tuve al llegar a esa escuela y no creo que pueda hacer eso porque Lunita es una niña hermosa, una niña muy linda, una niña que es inexplicable, un poquito grosera,
pero todo lo demás no se lo puedes quitar porque es así. Ella es así. Ella es bonita y yo la quiero así tal y como es. Pero vamos a, pues, espero que les guste. Ya ustedes enténdenlo y díganme qué les pareció.